Las cámaras Bien, ya se están van hechas. sumando. Buenas tardes. Qué bien. ¿Nos están escuchando? Hola Rosario, Teresa, Siria, Adri. Hola, hola. ¿Nos escuchan bien? Déjennos saber. Así empezamos directamente con el tema de hoy, que es ¿cómo enfermamos? Las leyes de Hammer. Hola Carla, gracias. Carla dice que nos escucha bien. Espero que nos vean bien también porque yo me veo difusa, borrosa, pero tal vez esperemos que de ustedes para ustedes se vea muy bien. ¿Están listos? ¿Listas? Porque, Romy, ya se están uniendo todos. ¡Wow! Eso va rápido. Se corta a veces. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Bien. Vamos entonces con el tema de hoy. Segundo día del curso de psicosomática. He posteado una pregunta en el muro, así que vayan y respondan por favor la preguntita para... ¿Tienes una foto del doctor Hammer? Aquí chiquita, pero tal vez si la acercamos se pueda ver. Bien, doctor Hammer es un médico alemán, oncólogo, radiólogo, oncólogo. Él enfermó de cáncer y su esposa también. Él enfermó de cáncer de los testículos y su esposa de cáncer de mama. Y él se pregunta cómo es que siendo personas sanas se enferman de golpe los dos de cáncer casi al mismo tiempo. Y se pregunta qué acontecimiento ha sucedido para que se detone un cáncer. Y resulta que su hijo único, fue baleado en la calle, en un café en la calle, y murió. Posteriormente a eso, meses después, los dos desarrollan un cáncer. Entonces, como él es radiólogo, se da cuenta de que, según el estamento médico o las técnicas de medicina, está perdido. Él mismo lo dice. Y decide hacer una investigación en relación al suceso que ha tenido. Y en el hospital donde trabaja hace 10.000 entrevistas a diferentes personas que sufren de cáncer. Y va codificando, enlistando o compilando información de las personas que tienen cáncer en los riñones, en el estómago, o insuficiencia renal, problemas cardíacos, cáncer de estómago, de colon, diferentes tipos de cáncer, de mama, etc. Y ve que en la correlación de las personas que tienen problemas de riñones o de estómago o de corazón o cáncer en la garganta o cáncer de mama, casi todas tienen un problema similar. No todos los cánceres tienen el mismo problema, pero las personas que tienen cáncer de mama tienen conflictos y traumas similares. Las personas que tienen problemas de insuficiencia renal, problemas renales, también. Los del cáncer del estómago, otro tipo de conflictos, pero casi todos lo mismo. Entonces, con ese estudio, difícil de comprobar, ese es un estudio que dice que todas las personas tienen conflictos, pero que no hay un estudio orgánico que ayude a delucidar ese asunto. Entonces decide hacer tomografías de de la mayoría de las personas. Y se encuentra en que en las tomografías salen ciertos puntos
blancos en diferentes lugares y consulta con otros radiólogos especialistas y le dicen que esa es una falla de la máquina. Entonces va donde el fabricante de la máquina y le pregunta, ¿qué es eso? Y él le dice, no puede ser una falla de la máquina, porque si fuera una falla de la máquina saldría siempre en el mismo lugar. Entonces, con eso, haciendo un estudio de esas marcas que él posteriormente llamó punto en diana, porque son círculos concéntricos que aparecen, le llama punto en diana y comienza a mapear a las personas que tenían problemas en los riñones, ve que todas ellas también no solamente tienen el mismo conflicto, sino que también tienen el mismo punto en diana en el mismo lugar. Entonces hace un mapa del cerebro donde están alojados, por así decirlo, todos los conflictos, cada uno en una parte, en una determinada parte de la topografía cerebral. Y cada órgano también ubicado en un determinado punto en el cerebro. O sea, con eso también se logra otro descubrimiento, que es saber que cada órgano tiene un punto referencial o un repetidor, que se llama relé, un repetidor, en el que el órgano enfermo pasa la información al cerebro y el cerebro pasa la información del conflicto y del trauma al órgano. O sea, hay una ida y hay un retorno. Entonces, en ese retorno, para las personas que no saben del escáner biocuántico, el escáner biocuántico lee cuánticamente, con energía cuántica, lee el cerebro, lee las partes o los órganos que están registrados y que han registrado los acontecimientos en cada órgano. Por lo tanto, el escáner biocuántico puede determinar qué patología, qué enfermedad, qué virus, qué bacteria, o sea, qué patógenos, qué parásito y todo el historial de cada órgano en el cerebro. Doctor Hammer no conocía en ese entonces el escáner biocuántico, por lo tanto, el trabajo que él hizo era pionero. Hoy en día ya se puede determinar a través del escáner biocuántico y hace más fácil el diagnóstico, tanto orgánico como psicosomático, igual en la iridología psicosomática. Se ubica el órgano, se ubica el conflicto y se hace el tratamiento respectivo, psicoterapéutico o naturopático o médico. Entonces, de esa manera, el doctor Hammer determinó a través de esos estudios que hay una correlación entre las leyes biológicas, la neurología, la psiconeuroinmunología y todo ese estudio de los 10.000 casos y más todavía, le llevó a él a determinar ciertas leyes biológicas que se llaman las leyes de Hammer. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo son esas leyes de Hammer y qué representa en nuestra práctica terapéutica, tanto psicoterapéutica como terapéutica clínica, que representa el conocimiento de esa medicina psicosomática o de esa medicina creada por el doctor Hammer, que le llamó la nueva medicina. ¿Ok? Toda esta su investigación ha sido tan nueva, tan rompiendo paradigmas médicos, que él ha sido perseguido, encarcelado, ya no podía ejercer como médico, etcétera, etcétera. Los médicos le han desconocido, a pesar de que su trabajo ha sido 100% científico, ¿no? O sea, él ha hecho un trabajo totalmente científico y un trabajo respaldado en más de 10.000 casos. Entonces,
todo lo que hoy día trabaja con psicosomática, como ayer dijimos, hay varias técnicas y varios sistemas que se basan en la psicosomática, todos trabajan con lo que ha encontrado el doctor Hammer, porque es él, él es el pionero, es el que ha hecho realmente el trabajo científico más extenso que cualquier otro en cuanto a eso. Hay personas que han trabajado con relaciones y conflictos, o sea, relacionando enfermedades con conflictos. Y hemos hablado de Luisa Hay, de Elena Schuttenberger, ¿no? Luego está, sí, también el simbolismo como camino, la enfermedad simbólica como camino, la enfermedad como camino, y muchos otros, ¿ya? Que y otros más modernos que se han basado, diremos así, en esto. Porque todo lo que es el estudio neurológico del cerebro no es tan moderno, ¿sí? Ahora tenemos máquinas que están comprobando lo que otros cientistas neurólogos lo hicieron en 1800 y en 1937. Hasta 1940, 50 más o menos, se hicieron todas las teorías acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y hoy en día se está comprobando todo eso a través de todos los aparatos sensitivos que tenemos para determinar escanes cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que Hammer en todo su trabajo se da cuenta es que la enfermedad no es un mal funcionamiento orgánico, la enfermedad no es algo maligno que entra al cuerpo y hay que eliminarlo. La enfermedad es el intento del organismo de resolver una situación. Y entonces él ya no habla de enfermedades, él habla de programas especiales con sentido biológico. O programas específicos con sentido biológico. Y en las siglas en alemán es SBS. Entonces, como es una palabra larga y complicada, o un nombre largo y complicado, vamos a referirnos como SBS, o sea, los programas específicos con sentido biológico, porque eso es lo que él ha visto, ¿no? O sea, la enfermedad cumple una función biológica según la problemática que está manejando la persona. Él ha empezado a hacer toda su investigación con pacientes de cáncer. Entonces, las primeras leyes se refiere, o sea, primero se refiere al cáncer, pero después se da cuenta que eso aplica también a otras enfermedades. Le llama la ley de hierro de las enfermedades, porque es una ley que no cambia. Se cumple en todas las enfermedades. Entonces, para Hamed, todas las enfermedades tienen un trasfondo psíquico, ¿sí? Hasta el merecimiento de una enfermedad iatrogénica. Hasta cuando entra un hongo a los pies. Hasta un accidente tiene un porqué. Si tú tienes un espíritu eterno, o nosotros somos un espíritu eterno, tenemos un cuerpo mortal, porque a este cuerpo le han dado un determinado tiempo de vida. ¿Ya? El tiempo original del Adán Kadmon, o de la raza adámica, era de 930 y tantos años, casi 1000 años de vida, que vivió Adán, que vivieron Matusalén y otros antiguos, ¿cierto? Pero después el Dios Jehová decide hacer nuevamente una modificación genética en el ser humano y reduce la capacidad de reproducir los telómeros. Es decir, los telómeros son unas pequeñas espigas o como cotonetes que están en nuestro ADN y que ellos se reproducen y se regeneran siempre, pero
después de esa modificación genética, el ser humano, como dice en la Biblia, el mismo Jehová dice, yo reduciré la vida del ser humano a 120 años. Y hoy en día vivimos menos de 120 años. El que vive 101 años como Rockefeller es a base de medicamentos y productos antioxidantes, etcétera, etcétera, que le mantienen con vida. A no ser que esté tomando adrenocromo, ¿no? Pero ya prácticamente son terapias antioxidantes que permiten el alargamiento de la vida, ¿no? Ahora, fuera de Hammer, a nivel energético también tiene mucho sentido decir que toda enfermedad tiene un trasfondo psíquico, porque ese es el cuerpo físico, pero el cuerpo físico está envuelto por nuestro cuerpo energético, por nuestro cuerpo emocional, por nuestro cuerpo mental. Estamos expuestos todo el tiempo a patógenos. Todo el tiempo estamos expuestos a ellos. Están compartiendo con nosotros el ambiente. La pregunta es, ¿cuándo entra? ¿Por qué entra en ese momento? O cuándo sale del reservorio O un ya lo patógeno. tenemos en el cuerpo, como digamos Sí. un virus, herpes, digamos, que ya lo tenemos en el cuerpo, está ahí, y en un determinado tiempo se activa y se empieza a reproducirse y empieza a hacer de lo suyo. Entonces, a nivel energético, tenemos entonces nuestras defensas, digamos, tenemos nuestra protección energética. Y tiene que pasar algo para que baje esa protección energética o esa integridad energética, para no decir protección, porque no estamos siendo amenazados. Algo tiene que pasar a nivel energético primero para que un virus o una bacteria o un hongo pueda empezar a activarse en nuestro cuerpo. El doctor Kesava Bhatt, un biólogo, PhD de la Universidad de Madras, que fue mi maestro, él decía que los virus y las bacterias están en nosotros, que nosotros tenemos 200 millones de virus y de bacterias dentro de nuestro cuerpo. Y que nosotros somos un nicho ecológico, y ellos también, como por ejemplo lo es las mitocondrias, que comparten la célula y nos permiten limpiar y trabajar y oxidar la célula. Entonces, la mitocondria no es propia del cuerpo originalmente. Claro, es un elemento asociado a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en millones de años de evolución, porque nosotros tenemos, los seres humanos han aparecido hace 3 millones de años atrás, no es nuevito el ser humano, aunque el Homo sapiens sapiens es relativamente nuevo, pero el humano original, el Neandertal y otros más, no eran modernos, ¿no? Son muy antiguos. Entonces, volviendo al punto de la enfermedad, de los virus que nos habla el doctor Kesava Bhatt. Entonces dice, cuando una célula muere, si se produce un desequilibrio térmico en la garganta o un desequilibrio funcional en cualquier órgano, va a haber una muerte celular. Y la bacteria se va a comer a la célula. Cuando la bacteria termine de comer, entonces morirá y liberará los virus que viven dentro de la bacteria. Y los virus se comerán a la bacteria. Pero al final, el virus terminará muriendo porque su tiempo de vida es el tiempo que necesita comer la bacteria. Y eso es entre 5 y 10 días. Entonces, si nosotros tenemos un resfrío o un problema viral, ese problema viral no va a pasar de más de 10 días. Por eso es que el médico dice, si usted tiene un problema viral, o la medicina dice, con antibiótico o sin antibiótico, usted se va a curar en 10 días. ¿Cierto? Y si toma sopita de pollo, más rápido. ¿No? Esa es también 10 días, ¿no?
Entonces, el punto es en qué tiempo o ese tiempo biológico que nosotros tenemos para resolver la situación. De manera que la muerte celular no se prolongue, ¿ya? O sea, diremos así. Voy a dar el ejemplo de la gastritis. La gastritis es la enfermedad del y si, la enfermedad del debería, y si pasara esto, debería ser esto, o la preocupación, ocuparse previamente de algo. O el conflicto que no se puede rumiar, o que se está rumiando y no se puede digerir. Entonces, eso hace que se segregue mayor cantidad de ácido clorhídrico que el estómago no puede elaborar o resistir. Entonces, este ácido clorhídrico irrita, hiere o malogra el epitelio intestinal o del estómago. Y se forman úlceras y se forman lesiones. Entonces, viene a esa muerte celular, viene un coadyuvante, un ayudante que nosotros tenemos, que es el Helicobacter pylori. Entonces viene, ese siempre está ahí en el estómago, se está comiendo las células muertas para que el estómago no se necrose. Pero a mayor cantidad de zona irritada, a mayor cantidad de células muertas, mayor presencia y crecimiento de la colonia del Helicobacter pylori. Entonces la colonia crece, la colonia come y la colonia defeca y orina. Y al hacer eso, irrita más el estómago. Entonces se forma un círculo vicioso de ácido clorhídrico, preocupación, ácido clorhídrico, Helicobacter pylori o heces del Helicobacter pylori, y así entonces sucede que estamos enfermos. Porque se ha prolongado el tiempo de sanación. Hay un tiempo muy largo, un mes, 2 meses, 3 años, 5 años, 10 años de gastritis. De preocupación. ¿Ya? De preocupación. Un juicio largo en el que todas las veces tenemos que ir y renegar, o la persona tiene que ir y renegar y pagar al abogado y esto y el otro y aquí, y eso nunca termina. Y eso enferma a la persona. Entonces, la solución para algunas personas sería perder todo y vivir y sanarse tranquilo, ¿no? Pero otras prefieren no perder nada y perder la vida. Entonces, de esa manera, resolviendo la situación psíquica o la situación conflictiva, el estómago vuelve a su normalidad, el epitelio se regenera, se cicatriza, desaparece, baja el nivel de la colonia, porque la colonia ya no necesita reproducirse tanto, baja el nivel de la colonia a nivel de reservorio y todo vuelve a lo normal. ¿Cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, la enfermedad con las leyes de Hammer ya no es enfermedad, es programa específico con sentido biológico. Y los microbios, las bacterias, virus y hongos ya no son los malos de la película, sino son los que coadyuvan al proceso de sanación, lo cual, vamos a ver más adelante, obviamente puede alargarse o puede desencadenar otros procesos que van a crear más enfermedad, como en este ejemplo, ¿no? Pero en principio vienen a ayudar a reparar el cuerpo. Así que, ¿es eso revolucionario o no? Yo tengo 46 años de ser médico naturópata, naturista, y para mí Hammer ha sido una revelación. Realmente cambió el sentido de toda la terapia que médicamente hacíamos, ¿no? En realidad, la medicina natural siempre ha usado elementos naturales para curar, pero siempre hemos curado enfermedades y enfermos. Entonces, con Hammer dejamos de curar enfermedades y curamos enfermos.
ayudamos a que el cuerpo pueda hacer su trabajo natural, que es sanarse y volver al equilibrio. Sí, porque en realidad los médicos no curamos, es el cuerpo el que se cura, es la persona el que vuelve a su estado de equilibrio normal, de equilibrio biológico normal, y en poco tiempo y nosotros le ayudamos a que repare más rápidamente eso con plantas medicinales, con dieta, etcétera, etcétera, y hasta con psicoterapia para limpiar el fondo psicológico de una enfermedad. La siguiente ley. Entonces, en la primera ley hay 3 criterios. El primer criterio es que todo programa especial con sentido biológico tiene un origen en un síndrome Dirkhammer. El síndrome Dirkhammer es el evento traumático que crea ese impacto. Dirk Hammer es el hijo del doctor Hammer que ha sido asesinado y en honor a él lo ha llamado así, ¿no? En memoria a él. Entonces, el síndrome Dirkhammer es esa experiencia extrema que crea un shock, es vivido en silencio. En secreto. En secreto. Y crea ese punto en diana en el cerebro. Este punto de diana hace que, imagínense un pájaro carpintero súper veloz, ¿ya? Que tiene 450.000 bits por segundo y hace y lo hace en el cerebro. Entonces picotea esa zona donde está asentado el conflicto, que es el relé del órgano, y produce microlesiones. Y en el cerebro se forma, con esas microlesiones o en esas microlesiones se forma un edema cerebral. Y ese edema cerebral y esas lesiones que tienen la forma de un blanco en diana, ¿no? Donde se usan el arco y la flecha, más o menos igualito, y impacta el cerebro. El momento en que eso sucede va a ser entre el primer y el tercer día del evento o del shock. Hasta ahí no ha pasado nada, el cerebro puede regenerarse, si se soluciona el asunto, se regenera, si no, continúa, si el conflicto continúa, entonces se producirá el edema y se producirá el efecto sobre el órgano físico. El foco de Hammer entonces está relacionado, ¿no? El foco de Hammer, el punto específico en el cerebro, el órgano correspondiente y el conflicto correspondiente. Todo ocurre más o menos al mismo tiempo, o sea, el conflicto impacta en el cerebro y impacta en el órgano. Si no es muy fuerte, como dice Raúl, el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse de eso, pero generalmente cuando hablamos de un síndrome de Dirkhammer es algo que la persona no logra superar rápidamente y el pájaro carpintero sigue ahí, tic, 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 en el mismo punto del cerebro y por ende en el mismo punto del órgano. Y pasado un tiempo, eso ya va a tener después síntomas o somatización en el órgano. Entonces, en esa etapa en que dura el conflicto, que puede ser, se llama conflictólisis, es el tiempo que dura ese conflicto, puede ser a partir de los 3 años hasta los 20 años. Una persona puede estar en conflictólisis todo ese tiempo. Y todo ese tiempo ya el conflicto está machacando el cerebro y está degenerando el órgano, ¿no? Por lo tanto, se va a convertir en una enfermedad crónica. Al principio va a ser una enfermedad aguda, es decir, conflictólisis, ¿ya? Y tenemos entre esas enfermedades calientes y enfermedades frías. Entonces, apenas comienza la conflictólisis, la persona va a tener cambios fisiológicos, cambios sensoriales, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, en su cuerpo. Va a haber signos y la persona va a ir al médico, el médico le va a revisar, le va a hacer exámenes y no tiene nada.
entonces le manda donde el neurólogo y el neurólogo le manda donde el psicólogo, pero el psicólogo tampoco puede identificar exactamente cuál es el conflicto porque no tiene una referencia de relación entre enfermedad o órgano, enfermedad y conflicto o órgano, conflicto y punto en diana. ¿Sí? Así que el segundo de los tres criterios dice, el contenido del conflicto determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y al órgano donde se llevará a cabo el programa específico con sentido biológico, el SBS. Y el tercer criterio dice, todo programa especial con sentido biológico corre de manera síncrona en los tres niveles cerebro, psique, cerebro y órgano. Entonces, eso ya lo... Entonces, psique es la parte anímica del ser humano que está en conflicto. Es el conflicto. Es el shock, es el conflicto, es la persona la personalidad que tiene el conflicto. ¿Ya? En el cerebro se va creando una cinta, una neurocinta, un recorrido que va siempre el mismo recorrido. Imagínense un recorrido de motocross, ¿ya? Y todas las motos corriendo alrededor todo el tiempo. El conflicto está dando vueltas y vueltas y vueltas indefinidamente hasta que haya la solución. Si no hay la solución, eso sigue automáticamente dando vueltas porque el problema no está en el consciente, el problema está en el subconsciente. Entonces, neurológicamente se va a crear una neurocinta y esa neurocinta va a crear una fórmula psíquica de dolor, de sufrimiento, de preocupación, etcétera, etcétera. Y esa fórmula psíquica, que es la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de emocionalizar de la persona, que está siempre en lo mismo, es como un disco rayado, siempre está en lo mismo, lo mismo, lo mismo, va a crear a su vez una fórmula química. La fórmula química es la que va a viajar hacia el órgano, ¿ya? Y la fórmula química siempre va a ser más adrenalina porque hay sobreestimulación del sistema nervioso y de las glándulas suprarrenales, va a haber menos cortisol o más cortisol, dependiendo, el cortisol es la hormona que más nos enferma, y luego va a haber mayor cantidad de dopamina o menor cantidad de dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. En el caso, por ejemplo, de las endorfinas, puede haber una disminución de las endorfinas y producir mayor cantidad de dolor respecto a un músculo, a un órgano, a una articulación, etcétera, etcétera. Y la serotonina falta de serotonina nos va a dar cansancio, agotamiento físico, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a pasar a niveles de estrés y distrés y etcétera, etcétera, que no vamos a tocar hoy día, lo vamos a tocar en otra oportunidad, pero más o menos el proceso de la fórmula psíquica y química es la psíquica de mantenerse en el cerebro actuando y la física de mantenerse en el órgano actuando. Por ejemplo, una enfermedad hipertensiva es un conflicto de territorio, es un conflicto de odio y rencor, es un conflicto de no liberarse de viejas situaciones emocionales conflictivas, de no resolver odios y cosas en la familia o preocupaciones en la familia, etcétera, etcétera, de vicios de actitud emocional y sentimental, etcétera, que están ahí vigentes. Entonces, la enfermedad hipertensiva está creando una gran cantidad de adrenalina, por un lado, y por otro lado de serotonina, donde la persona no va a poder dormir porque a mayor cantidad de serotonina, menor cantidad de melatonina, y así. Entonces, ese proceso es el que tenemos que entender. Y eso va a suceder en diferentes órganos, más o menos parecido en otros términos. Una cosa más que entra dentro de la primera ley de Hammer es la lateralidad biológica. Entonces, en diestros es
al revés que en las personas zurdas, ¿verdad? O sea, el punto en el que va a impactar en el cerebro y el órgano del lado que va a impactar depende de que si eres diestro o si eres zurdo. O sea, un orden cruzado, ¿ya? Nuestro cerebro está cruzado. Sí. La mano derecha corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro y la mano izquierda corresponde al hemisferio derecho del cerebro. De esa manera, cuando hacemos un diagnóstico a una persona psicosomático, una de las primeras cosas que hay que observar es si es diestro o zurdo. Y a veces las personas han sido enseñadas a escribir, especialmente generaciones anteriores, a escribir con la derecha, aunque sean zurdas. Entonces a veces hay que preguntar a veces si es diestra o zurda para saber si estamos tratando del lado masculino, del lado que corresponde a la madre, del lado que corresponde al hijo, o del lado paterno, del lado... El lado derecho del cerebro izquierdo al lado derecho es paterno, es masculino, son los hijos, son los hombres, son los maridos, son los hermanos, son los amantes, etcétera, etcétera. Son los hombres. Y al otro lado son las mujeres, es la madre, son las hermanas, son la competencia, etcétera, etcétera. Yo creo que lo dejamos con la primera ley porque hay bastante que asimilar y todavía tenemos varios días. Así que lo que voy a hacer es compartirles una imagen del foco de Hammer porque es muy interesante verlo como realmente es clarísimo. Esos círculos concéntricos del punto en diana que se forma en el cerebro. Y mañana hablamos de la segunda ley biológica que requiere igual que tengan su cuaderno y su lápiz para escribir porque hay cosas que entender en la segunda ley de Hammer que son muy importantes para entender todo ese proceso de cómo enfermamos y cómo sanamos, que es un solo proceso en realidad, ¿no? Cómo salimos del equilibrio y cómo recuperamos el equilibrio psíquico, orgánico y cerebral. Ok, vamos entonces, compartamos eso. Mientras tú mueves eso, yo le respondo algunas preguntas ahí. Si tienen preguntas, pueden hacerlas A ver, ahora. Luis Eduardo pregunta qué es el adrenocromo. ¿Ya? El adrenocromo es una sustancia que se saca de la sangre que tiene mucha adrenalina. Entonces, hoy en día ustedes han debido escuchar de los niños que están en los túneles y demás cosas y que los artistas de Hollywood utilizan el adrenocromo para mantenerse jóvenes. Entonces, se tortura a los niños o a las personas, se las somete a tortura, a miedos intensos, se saca la sangre y de ahí se saca el adrenocromo, que es la adrenalina. Es feo hablar de eso, pero es lo que está en el mercado y es como se produce. ¿Ok? Okay. Había una pregunta del Alzheimer. ¿Cuál es Sí, proceso? el proceso del Alzheimer. La persona que tiene Alzheimer es una persona que no puede, que tiene demasiada azúcar en el cerebro y no la puede eliminar. Entonces, nos hemos acostumbrado a tener personas que están con Alzheimer como si fuera un proceso degenerativo, un proceso senil, pero en realidad es una diabetes cerebral. Entonces, cuando a la persona se le trata con una dieta cetónica, que es exento de carbohidratos, de almidones, de lo que se pueda convertir en azúcar, entonces la persona va mejorando del Alzheimer. ¿Sí? Esa es la visión. Entonces, ¿cuál es el proceso que la persona, cuál es el conflicto que está viviendo la persona para tener ese programa o ese proceso de enfermante de tener diabetes cerebral? Es un conflicto mental de amargura, de tristeza, de desazón con la vida, de pelearse con la vida,
de estar amargo con la vida y tener que endulzarse mentalmente. Y puede crear dependencia a los dulces, a los azúcares y etcétera. En cambio, la diabetes del páncreas tiene la función el páncreas tiene la función de producir insulina para regular el azúcar o la glucosa que produce el hígado. Entonces, generalmente se trata al diabético con insulina porque se cree que le falta insulina, pero en realidad lo que tiene es exceso de azúcar producida por el hígado o por su dieta. Entonces, cuando se trata el hígado, se trata también el páncreas. Y cuando se trata una diabetes, se trata el hígado, la vesícula, el duodeno y el páncreas, ¿sí? Para que se pueda tener un equilibrio funcional entre todos ellos. Ok. Después Richard preguntó ayer si una vez que se ha detectado la enfermedad, lo estoy buscando para poder leerlo. Si una vez detectada la enfermedad, mediante el iris se puede hacer la sanación y mediante la PRT de las enfermedades detectadas a través del iris. Que sí. ¿Detectas la enfermedad? La respuesta es sí, o sea, en realidad se trata de eso, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico, ya sea por el iris, con el escáner o con la psicosomática o cualquier diagnóstico que tenemos a la mano, no para dejarlo ahí, sino para, a partir de ahí, ayudar a la persona a que llegue a sanar esa situación. Vamos a aclarar un punto. Es muy importante. La iridología no detecta enfermedades, ni el escáner biocuántico tampoco, ni el médico naturista cura enfermedades, ¿ya? Porque el ser humano es un conjunto, es globalista, es global, es completo. Entonces, no solamente está enfermo del hígado, por eso les estoy diciendo, ¿no? Si vamos a tratar una diabetes, vamos a tratar el hígado, la vesícula, el duodeno, el páncreas, ¿cierto? Y la dieta, las adicciones, la parte conflictiva, psicosomática, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano es un enfermo. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico del iris o un diagnóstico de escáner biocuántico, lo que hacemos es sumar todos los síntomas o los órganos que están en disfunción o que están enfermos, ¿ya? Y sacar una conclusión de cómo esa persona ha enfermado y por qué ha enfermado. Entonces, de acuerdo a eso, le vamos a encaminar un tratamiento psicoterapéutico, ¿ya? Psicoregenerador o biológico regenerador, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mi pregunta, ¿las leyes de Hammer se pueden dar a qué edades? Son férreas, no hay excepciones. No hay excepciones. Desde la concepción hasta la muerte, el ser humano está bajo las leyes de Hammer, bajo las leyes de la biología, ¿sí? De su propia biología, de su propia psiquis, de su propia alma, psiquis, y de su propio cuerpo o memoria celular. Entonces, eso es desde el momento en que hay una concepción. Obviamente los procesos mentales de los bebés y niños son diferentes, por eso el proceso de pensar una y otra vez lo mismo y crear a partir de eso un conflicto no tiene la misma fuerza que en un adulto, ¿no? Los problemas de los fetos que reciben traumas, etcétera, etcétera, no es un problema de tipo consciente, es inconsciente. Está registrado en su memoria celular, en su memoria biológica, más que en su memoria neuronal, porque su cerebro está en proceso de formación.
pero la fascia apenas se está formando el feto, ya está formada la fascia. Ese tul que le está cubriendo al fetito ya es la fascia. Todo eso, todo eso ya está registrado. El biológicos, más que mentales. En la PRT se trabaja muchísimo con eso, ¿no? Sobre todo en la PRT se trabaja La psicoreprogramación bastante trascendente. en estas etapas de vida, concepción, gestación, nacimiento, primera infancia es donde más información conflictiva se genera y puede ser resuelta después con terapia, pero No hay ningún ancestro, Teresita, no hay ningún ancestro que te pueda enfermar. Hay transferencias psicológicas que tú puedes repetir y detonar en algún momento de tu vida, pero que un ancestro te transfiera un hígado enfermo, no sucede eso. Puede pasar la información epigenética de esa situación, pero eso puede o no detonarse si es que vives en un momento determinado, como dice Hammer, un conflicto que te detone, que te choquee y que te haga activar aquella vieja información o antigua información. el video que he compartido, que justamente se llama psicosomática y epigenética, ahí lo explicamos con un poquito más detalle, ¿no? Cómo funciona realmente eso también para Jimena, qué sucede con las enfermedades congénitas. Por si acaso, perdón, aquí me está mandando todo el tiempo alerta que nuestro internet que está flaqueando, así que si nos desconectamos, vamos Esperen con a, paciencia. vamos a terminar de responder las preguntas mañana, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que sucede, Jimeno? ¿Qué es lo que sucede con las enfermedades congénitas? Ellas pueden estar como una información en nuestro cuerpo biológico, ¿ya? O en nuestro ADN, y en un momento determinado, un conflicto, un trauma, puede Gemelos idénticos que tienen exactamente la misma información genética, ¿por qué uno enferma de una enfermedad genética y por qué el otro no enferma de la misma enfermedad genética? Y ahí nace la epigenética, es justamente eso. En uno se ha detonado, en el otro no se ha detonado. Y detonar significa justamente ese proceso que Hammer describe, que es algo que activa ese punto en el cerebro y por ende en el ADN y genera el proceso enfermante. Ahora, obviamente no solamente recibimos genes de nuestros ancestros, recibimos ideas, recibimos formas de ser, recibimos respuestas a situaciones específicas, programaciones sobre todo. por ejemplo, la diabetes tiene conflicto de separación, pero hay separación que viene desde los bisabuelos, abuelos, los padres se separan. Entonces son situaciones que se van repitiendo familiarmente y que tienen un trasfondo psicológico, por eso es que se van repitiendo, ¿no? Esa es la epigenética. Vamos a responder a Adriana. Adriana Ríos. Sí, el conflicto puede estar desde un día hasta 20 años si es que la persona no despierta a esa realidad y vive el conflicto como si fuera algo magnífico de vivir, ¿no? Por ejemplo, yo me sacrifico por mis hijos y sufro y enfermo por mis hijos, eso es algo muy noble, entre comillas, muy noble, pero muy peligroso. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque se mantiene el conflicto indefinidamente, por eso es que se enferma.
y se enferma, primero se enferma agudamente y eso puede durar entre meses del conflicto. Después comienza a cronificarse y eso se ve muy claro en las señales del iris. No tengo ahorita un iris para mostrarles cómo eso sucede, pero hay un proceso en el cual las señales, sí, hay un proceso en el cual las señales se van agravando, se van cronificando, ¿no? Y nos muestra el proceso de agravación de eso. Entonces, solo necesitas resolver el asunto y terminó la enfermedad. ¿Qué pasa con el trauma? O sea, si la persona ha vivido un trauma y ese trauma viene con su programación y con sus emociones, Sus patrones. es exacto, y con sus patrones. Entonces, ese trauma puede ser a los 5, cuando le llaman en el kinder que diga un poema y ansiedad cada vez que tiene que presentar algo, cada vez que tiene que hablar frente al público, cada vez que le toca estar en esa situación escénica. Y entonces, que no se sanan, el conflicto sigue ahí y es cada vez activado que tienes que tienes que estar en esa misma Te situación lo que te lo activa. repites y lo alimentas de nuevo, ¿no? Y entonces va creciendo, va aumentando de volumen. Y además, el trauma en sí se va a repetir, o sea, eso es un hecho. Tienes un trauma, se va a repetir N una y veces. otra y otra y otra vez, cada vez una nueva oportunidad para resolverlo. Aunque no se manifieste en enfermedad todavía, pero el trauma se repite, el conflicto no se resuelve con el tiempo. El tiempo sana todo, dicen, pero eso es cuestionable. Lo suaviza Bueno, tal vez. la resistencia a la insulina es un previo a la diabetes, simplemente eso, ¿no? Hipotiroidismo. El hipotiroidismo se debe a un conflicto sin resolver, un conflicto de impotencia, no de impotencia sexual, de impotencia de no poder resolver una situación por ser imposible de resolverla o por no querer resolverla o porque no depende de ella, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona que tiene un mal matrimonio, hombre o mujer, va a tener hipotiroidismo o hipertiroidismo según el tipo de conflicto que esté viviendo, ¿cierto? Entonces, es un conflicto de impotencia, de no poder resolver alguna De situación. victimización, ¿no? De sentirse víctima en una situación que no puede resolver. Tiene que ver con conflictos de tragar las cosas y no poder vomitarlas. ¿Sí? Es en sentido figurado. En sentido figurado, te tragas escorpiones, serpientes, sapos, etcétera, etcétera, y no lo puedes digerir, pero tampoco lo puedes vomitar. Aquí estás atragantada con ese problema. No entiendo la pregunta de Michelle, por si quieres hacerla de nuevo. Dice, vamos a ver los tipos de conflictos que generan diferentes enfermos de diferentes enfermedades. Ya lo Así. estamos haciendo. Michelle, ya estamos respondiendo, ¿no? A la diabetes, el Alzheimer, el hipotiroidismo, ¿sí? Son diferentes conflictos, ya lo estamos diciendo. ¿Qué conflicto, qué tipo de conflicto es el que provoca eso? Pues Rosario pregunta si la respuesta de cada uno a este dicho actual es debido a memorias anteriores de epidemias. No, el miedo sí lo tenemos de epidemias anteriores. En 1818 hubo una epidemia, la última, donde también se utilizaron barbijos, donde también habían cuarentenas, donde también había aislamiento. O sea, no es el primer reseteo de esta humanidad. Ya anteriormente ya ha habido un reseteo en el que la humanidad ha crecido mucho y también la han diezmado. Entonces, esta
Ahora, aquí, en esta situación, el bichito no es tanto como el miedo colectivo provocado por las más medias, ¿sí? O sea, por los medios de comunicación. Y me pregunta, ¿cómo ayudar a resolver un conflicto a niños que ya tienen alguna enfermedad? En ese caso, se trabaja con los papás. Si es un niño pequeño, se trabaja con los papás porque viene de ahí. El niño todavía no tiene la capacidad, el criterio formado para resolver eso completamente, aunque se puede intentar de que lo pueda asumir de una manera más saludable para él, si está claro cuál es su conflicto, pero en realidad niños enfermos menores de 6 es con los papás. Es que están repitiendo cosas de sus padres, ¿ya? Y lo están somatizando. Entonces hay que resolver la situación de los padres para resolver la situación del hijo. Ahora, si a más de resolver la situación de los padres hay una situación epigenética, entonces se va a tratar eso en el momento oportuno, cuando el niño, adolescente, tenga criterio formado y pueda darle la vuelta al asunto, ¿sí? Entonces no se hace PDT o psicoterapia en niños porque Está viviendo todavía en dependencia energética, emocional, psíquica, económica, todo. no, además que no lo va a entender, o sea, que puede utilizar esa información en contra de los padres. Entonces, criterio formado significa un poco de madurez, un poco de decir, ah, ya me doy cuenta de lo que estoy viviendo y que puede trabajar con los lóbulos o con los hemisferios para poder lograr un equilibrio y una desensibilización de la situación. Pero en todo caso, desensibilizar eh, por parte de él, digamos, ¿no? Es muy interesante observar eso. No sé si ocurre siempre, tampoco lo he estudiado a fondo, pero sí he visto casos en los que es evidente. Muy bien. Yo creo que ya estamos. Michelle dice, me encanta la mirada mixta ¿de qué manera puede usarlo psicobiosocial en de los contra de los padres. padres? A ver, te voy a dar un ejemplo, Luis, ¿ya? Eh, en una oportunidad hice una terapia a un niño de 6, 7 años más o menos. Le hice PDT y regresó hacia atrás, hacia el tiempo en que estaba la madre gestacionando y eran los primeros días y él se da cuenta de que la mamá quería abortarlo. Entonces, eh, tratamos el asunto, pensé que lo habíamos resuelto, ¿ya? Y al poco tiempo viene el padre y me dice, oye Raúl, ¿qué estás haciendo? Me estás creando un monstruo en mi casa. Ahora este niño nos está torturando de que nosotros hemos querido abortar y que le tenemos que pagar y que se va a vengar de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa época yo decidí nunca más hacer terapia en niños porque es justamente ese criterio el que se necesita para transformar el conflicto en una... La experiencia de 30 años de hacer PRT me ha llevado a poder decir, se trabaja con personas con criterio formado, personas hasta 60 años, 65 años con buena memoria, porque también de repente estás trabajando con una persona
repáselo, respírelo, investíguelo, piénselo, analícelo. ¿Ya? Y pasan 2, 3 minutos y le preguntas, ¿ya lo analizó? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué era lo que me dijo? Entonces, con esas personas que tienen vacíos mentales tampoco se puede trabajar. ¿Ya? Entonces, en los niños con problemas de comprensión real de la situación no se puede, y en adultos por problemas de lagunas mentales tampoco se puede. Entonces hay que trabajar con una tasa etaria en la que realmente la persona pueda resolver. Ahora, no todas las personas pueden resolver, ¿sí? Hay situaciones en la PRT en que la persona viene a hacer la terapia, pero no quiere resolver. No, no es que no puede, sino que no quiere, porque aquella situación es tan benéfica, hay beneficios secundarios tan grandes que el sanar aquello entraría a perjudicarle en lo que está obteniendo por la enfermedad. Relacionadas con las amígdalas, sí las hay. Y además hay que entender por qué se inflaman las amígdalas. Pero no sé si lo hacemos hoy o mañana. Sí, otro rato, ¿no? Es un poquito muy largo de Es explicar un eso. poquito más largo porque la amígdala no es el problema. Pero haznos recuerdo mañana para que te lo respondemos como primera pregunta que vamos a responder mañana. Muy bien, con eso llegamos al final de hoy. El internet aguantó más o menos, pero aguantó. Espero que pudieron ver bien, escuchar bien. Y voy a postear otra pregunta, así que asegúrense de responder la de ayer y la de hoy. Y nos vemos mañana nuevamente a las 5. Como ven, este curso es magnífico, es muy interesante, muy apasionante. No se lo pierdan, los esperamos mañana en el mismo capítulo, En el mismo canal. en el mismo Hasta canal. Hasta mañana. mañana.